¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, vamos a tomar la foto de rigor para después comenzar con nuestra sesión del día de hoy. ¿Me dan un minuto, por favor? ¿Me confirman si se logran ver las diapositivas? Profesora, buenas tardes. Sí se puede ver la diapositiva. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué tal, jóvenes? Bien, como ustedes pueden apreciar en sus pantallas, el día de hoy seguimos con los temas de la semana de nuestro curso de filosofía. Entramos ya a la semana número 8. Em, a partir de esta semana, nosotros ya vamos a estar viendo disciplinas filosóficas. Bien, si recuerdan, en la primera clase, donde dimos una introducción a nuestro curso de filosofía, ¿no? Nociones preliminares de filosofía, en la última parte de nuestra primera clase, vimos de manera, obviamente, muy por encima, ¿no? De una manera muy superficial, eh, algunas disciplinas filosóficas, ¿no? Algunas nada más. Y el día de hoy, pues, arrancamos ya a ver un poco más a profundidad estas disciplinas. Se les va a dedicar una semana, incluso 2 semanas a algunas de estas disciplinas filosóficas. Bien, entonces hoy arrancamos viendo noceología. ¿Alguien se acuerda qué cosa estudiaba la noceología? Estudiaba el conocimiento. El conocimiento, muy bien, ¿no? Básicamente estudiaba el conocimiento. Ahora vamos a ver las posiciones de los filósofos, ¿no? Los elementos, etcétera, etcétera. Bien, entonces comenzamos, ¿no? La palabra nociología, en primer lugar, proviene de la unión de dos vocablos griegos, dos voces griegas. La primera es gnosis, que significa precisamente conocimiento. Y la segunda, ¿no? Logos. Sabemos que logos es una voz griega que suele tener varios significados, ¿no? Nosotros en nuestras primeras clases hemos estudiado logos con el significado que refiere a la razón. Pero en este caso, logos va a significar teoría. Bien, entonces, gnosis, conocimiento y logos, teoría. Tenemos la disciplina llamada nociología o por su etimología también conocida como teoría del conocimiento. Bien, y en esta teoría del conocimiento o nociología, ¿con qué nos encontramos? Nos vamos a encontrar con tres elementos, ¿de acuerdo? Aquí tienes a Snoopy y a Charlie Brown. ¿Qué pasa en este escenario? ¿No? Tenemos por un lado al sujeto cognoscente, es decir, el sujeto que conoce, que capta. Entonces, nuestro primer elemento es el sujeto cognoscente, aquel sujeto, persona que va a conocer. ¿Bien? ¿Pero qué cosa va a conocer? ¿Está ahí solo? No. El sujeto cognoscente y después tenemos al objeto cognoscible, es decir, aquellos sujetos u objetos que están en la realidad y que el sujeto cognoscente va a captar, precisamente va a conocer. Bien, nuestro objeto cognoscible en este caso es Snoopy. Ya.
Pero profesora, solamente ahí tenemos sujeto y objeto, el sujeto que conoce, el objeto que es conocido, nada más. No, a partir de esta interacción, ¿bien? Em, a partir de esta interacción va a surgir algo, la representación, nuestro tercer elemento, la representación. Es decir, el sujeto cognoscente va a captar el objeto cognoscible y a partir de esa interacción se va a presentar precisamente una imagen mental, un concepto o una copia del objeto, ¿no? En imagen mental, en su mente se va a construir esta copia, este concepto. Bien. ¿Y qué más puede hacer? Mira, el sujeto cognoscente también tiene una característica, ¿no? Cuando ya conoce algo, ese algo, en su imagen mental, en su concepto, o en la copia, pues, que tiene en su mente del objeto cognoscible, que ya en algún momento captó, puede transformarlo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo te digo, imagínate, ¿no? Que tienes, no, imagina, en este momento, imagina que tienes una fruta. Por ejemplo, ¿qué fruta te gusta? Te gusta la piña. A mí me gusta la piña, por eso. Ok, tienes una piña. Imagínate que la estás pelando. Tú puedes imaginarte eso, ¿no? Es decir, tienes una representación mental, porque ya tuviste el encuentro con el objeto cognoscible, una fruta o una piña. Luego imagínate que la cortas, luego imagínate que la cortas en rodajas, e imagínate pues que es uno de los ingredientes para que tú prepares un queque de piña. ¿Te pudiste imaginar todo ello a través de las distintas representaciones de los objetos? Sí, porque en su momento, en algún momento, tú tuviste precisamente este encuentro, tú como sujeto cognoscente, con el objeto cognoscible. Bien, entonces el sujeto cognoscente, además de captar, de tener esta representación mental del objeto cognoscible, tiene la capacidad, pues, de de alguna manera en su mente, esta representación mental, poder modificarla. ¿Correcto, jóvenes? ¿Todo claro? Nos quedó claro qué cosa es la nociología, qué significa y cuáles son los elementos de esta teoría del conocimiento. Bien, entonces avanzamos. En la teoría del conocimiento, eh, básicamente va a responder a ciertos problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas del conocimiento? Uno de ellos, uno de estos temas, ¿no? De estos problemas de los que se va a encargar la nociología o teoría del conocimiento sobre la posibilidad del conocimiento. Es decir, se plantea la siguiente pregunta. ¿Es posible que nosotros, los seres humanos, conozcamos la realidad? ¿No? Sí o no, solamente un poco, un 50%, un 20%. Bueno, vamos a ver las posiciones clásicas respecto de este problema sobre la posibilidad. Bien, jóvenes. Entonces, sobre la posibilidad, es decir, ¿es posible conocer la realidad, lo que tenemos frente a nosotros? ¿Es posible conocer el mundo? ¿Es posible llegar a un punto, el punto más alto del conocimiento? ¿Sí o no? Bien, em, primero tenemos aquí dos posturas. Bien, la postura de los dogmáticos, es decir, el dogmatismo, representadas en este señor de aquí, ¿no? Tales de Mileto. ¿Te acuerdas quién era Tales de Mileto? El primer filósofo. El El primer filósofo. primer filósofo, ¿no? ¿De acuerdo? Tales de Mileto, el primer filósofo. ¿Y quién fue aquella persona que por primera vez utilizó el término filósofo para referirse a sí mismo? Pitágoras. Pitágoras. Pitágoras de Samos, ¿no? No hay que confundirnos. Quien utilizó por primera vez la palabra filósofo para referirse a sí mismo, Pitágoras, pero el primer filósofo, ¿no? Fue Tales de Mileto. ¿Por qué decimos que Tales fue el primer filósofo? ¿Qué hizo Tales
para que nosotros lo cataloguemos como el primer filósofo? Hay un factor muy importante para que surja la filosofía en Grecia, y este es el factor que precisamente se encuentra en la propuesta de Tales de Mileto, ¿no? Tales de Mileto dejó de explicarse las cosas a través de mitos y empezó a explicarse aquello, su realidad, aquello que él veía, ¿no? Alrededor de él mismo, a través de la razón. ¿Cómo se llama este factor? ¿Te acuerdas? El paso del mito al logos. Exacto, el paso del mito al logos. Entendemos que Tales fue el primero que dio este salto de la explicación mitológica a la explicación racional y por eso es el primer filósofo, ¿no? ¿No? Si decimos que Tales representa al dogmatismo, es decir, para él es posible el pleno conocimiento de la realidad, el pleno conocimiento del mundo, podemos llegar a un punto absoluto del conocimiento. ¿Te acuerdas? Para Tales, ¿qué cosa era el origen de todo? Había un elemento, El agua. El agua. el agua, ¿no? El agua, el arjé, ¿no? El principio de todo, ¿no? Y así pues muchos filósofos clásicos plantean un elemento como, o varios elementos como principios de todo. Por lo tanto, también podríamos decir que estos eran dogmáticos porque apostaban a que el ser humano, el hombre, ¿no? El ser humano podía conocer, podía llegar a una plenitud del conocimiento. Qué otros filósofos en general, ¿no? Podríamos decir que son dogmáticos, ¿no? Aquellos que te plantean, por ejemplo, los racionalistas, ¿no? A través de mi razón yo puedo conocer la verdad, la certeza absoluta. Son dogmáticos, ¿no? Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra dogmatismo, persona dogmática, tal vez esto nos refiera a la religión, a la fe, ¿no? Porque sabemos que quienes profesan una fe, obviamente estas personas profesan un dogma, ¿no? Yo a una persona creyente no le puedo decir, no, tu religión está mal porque no puedes probar la existencia de Dios o de los dioses en los que tú crees, porque es una cuestión de fe, ¿bien? Es distinto este dogmatismo basado en fe, el dogmatismo filosófico, porque el dogmatismo filosófico está basado pues en razonamiento, si se quiere, ¿no? En el logos. Acuérdate que el logos es un elemento importante en el nacimiento de la filosofía. Bien, entonces esta es la posición dogmática, es decir, sí podemos llegar nosotros al conocimiento absoluto del mundo, de la realidad. ¿Y cuál es la posición contraria? La posición contraria está representada por los escépticos, por el escepticismo, en específico por la escuela escéptica, representadas en ese señor que tú tienes aquí al lado derecho, Pirrón de Elis. ¿Qué nos dice el escepticismo? No es posible, pues, que nosotros lleguemos al conocimiento. ¿Y por qué, profesora? Si la filosofía busca conocer, o sea, a mí me dijeron que la filosofía, pues, a partir del asombro, de la curiosidad, busca conocer. Bueno, tienes un motivo, ¿bien? Eh, recuerda que cuando nosotros vimos filosofía antigua, ¿no? Eh, dimos cuenta de que cuando al final ya, ¿no? De la época de la filosofía antigua, eh, se da un periodo de crisis general, o sea, periodo de crisis política, periodo de crisis social, periodo de crisis cultural, económica, una crisis en todos los aspectos de la sociedad. Bien, o sea, las polis entran en crisis, acuérdate, ¿no? Las polis griegas entran pues en crisis. ¿Qué sucede?
Cuando estás en crisis económica, crisis en todos los sentidos, social, política, todo, las escuelas filosóficas, los filósofos, obviamente ya no se van a preguntar por cosas como ¿cuántas partes tiene el alma? ¿El alma es inmortal? ¿Cuántos mundos existen, no? Mundo material, mundo inmaterial. ¿O cómo es que hay que dividir la sociedad? ¿O quién debe ser el gobernante? Si debemos tener un rey filósofo, si debemos tener un gobernante o un grupo de gobernantes, ¿no? ¿Quiénes son considerados ciudadanos o no? No. Porque ¿para qué vamos a hablar de esas cuestiones si nosotros no estamos seguros de cómo va a ser la posterior vida política, ¿no? Social y después de esta crisis? Entonces se vuelven a preguntas básicas. Preguntas básicas. ¿Y cuál es la pregunta más básica que se plantean estas, mm, estas escuelas, ¿no? Conocidas como escuelas helenístico-romanas? ¿Cómo poder ser felices? ¿Bien? Esta es la pregunta que se hacen, ¿no? En medio de esta crisis que nosotros no sabemos de qué manera vamos a salir, no sabemos si vamos a salir de esta crisis, no sabemos qué nos espera, no sabemos hacia dónde nos va a llevar esta crisis total. Entonces, solamente hay que preguntarnos, pues, por cuestiones inmediatas, digamos, ¿no? ¿Cómo es que podemos ser felices? Nada más. ¿No? Dentro de muchas de estas escuelas helenístico-romanas encontramos a la escuela escéptica que nos dice, mira, ¿sabes qué? Hay que aceptar, ¿no? Es hora de aceptar que no será posible que nosotros lleguemos al conocimiento absoluto del mundo. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda suspender el juicio, o sea, dejar de martillarnos ahí la cabeza, ¿no? ¿Cómo voy a llegar al conocimiento? Quiero conocer las definiciones de justicia, de, de belleza, de virtud. No, deja de presionarte tanto y suspende el juicio. Y Rondelis nos diría, haz epogé, ese es el término. Bien, entonces en este contexto es que el escepticismo niega pues que nosotros eh, podamos llegar a un conocimiento y sobre todo a un conocimiento absoluto. Nunca vamos a poder conocer en su totalidad las cosas, la realidad y el mundo. Bien, jóvenes, ¿quedó claro? Bien, ahora, ¿cuál es otra posición? Otra posición sobre la posibilidad del conocimiento la encontramos en la propuesta del filósofo alemán Manuel Kant. ¿Qué nos dice Kant? Acuérdate, Kant funda su corriente, ¿no? Su posición llamada criticismo. Bien, ¿qué es lo que nos dice Kant? Para Kant, nosotros solamente podemos conocer el fenómeno. ¿Qué cosa es el fenómeno? Aquello que aparece frente a ti, ¿no? Por ejemplo, el sol aparece en el cielo. Bien, tú lo puedes ver, ¿no? Está frente a ti. Cuando se pone el sol, cuando sale el sol. Bien. Pero siempre este fenómeno, digamos, va a tener algo que nosotros no vamos a alcanzar a conocer o a ver. ¿Qué es ese algo? El nómeno. El nómeno, es decir, la cosa en sí misma, es aquello que nosotros nunca vamos a llegar a conocer. Bien, por eso nos dice, es posible conocer el fenómeno, eso sí tú lo puedes captar, pero el nómeno no, acuérdate, el nómeno, la cosa en sí, no la vas a poder tú conocer, ¿no? Por ejemplo, y además, ¿no? ¿Cómo es que
conozco también, conozco a través de algo que Kant va a llamar formas puras de la sensibilidad. Bien, o sea, para ordenar mis datos, ¿no? Condiciones a priori, ¿no? Condiciones a priori porque están en tu psique, en tu mente, en tu cabeza, ¿no? Y estas formas puras de la sensibilidad son dos: espacio y tiempo. Por ejemplo, profesora, entonces según Kant, yo tengo espacio y tiempo en mi cabeza y eso me va a poder ayudar a ordenar las cosas que yo capto, o sea, el fenómeno, los fenómenos, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, tú proyéctate, ¿no? Manifiesta, así como ahora dice la juventud, ¿no? Manifiesta que tú ya eres cachimba, tú estás en la universidad, estás en tu primer día ¿no? Vas a tu primer día de clase, luego vuelves a casa y te encuentras ahí a tu mamá, a tu papá, tus hermanos, tus hermanas, y te preguntan, ¿y qué tal, no? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal todo? Y tú empiezas a contar, bueno, sí, y hiciste amigos, sí, conocí a una muy buena persona, por ejemplo, una amiga, ¿no? Eh, la conocí, ¿no? En el aula, no sé, en el pabellón donde te toca llevar tus clases, ¿no? En el tercer piso, ahí, porque ahí están, ahí nos han dado, es el aula donde vamos a recibir las clases, y la conocí, pues, en la tercera hora, ¿no? A la tercera hora de clases. Espacio. La conocí en el aula, en el tercer piso, del pabellón, ¿no? Del pabellón de la facultad tal a la que vas, ¿no? Y el tiempo. La conocí en la tercera hora, ¿no? Si tú tienes un horario de mañana, en la tercera hora de clases, allí conociste tú a esa persona con la que te llevaste bien, pues sí, formaste un lazo de amistad. Estas formas puras de la sensibilidad precisamente nos ayudan a eso, ¿no? A ordenar estos datos sensibles. eh, Te permiten además llegar a la experiencia y ordenar aquella experiencia que tuviste, pero acuérdate, están en tu mente, están en tu psique, bien, es algo que ya viene contigo. Entonces, esta es la posición de Kant. Acuérdate, puedes conocer el fenómeno, pero no puedes conocer el noumeno, la cosa en sí. El fenómeno es lo aparente, o sea, aquello que aparece, pero el noumeno no, está como escondido ahí. ¿Qué cosas, por ejemplo, él considera que son noumenos? Dios es un nómeno, tú no puedes ver a Dios como fenómeno, ¿no? El alma también es un nómeno, no puedes dar cuenta de que aparezca frente a ti, ¿no? Em, Ideas como las ideas de libertad también son catalogadas como nómeno, entre otras cosas. Bien, jóvenes, entonces avanzamos, ¿no? Otra pregunta, otra pregunta que responde eh, la nociología o teoría del conocimiento, después la pregunta sobre el origen del conocimiento, ¿no? ¿Dónde se origina nuestro conocimiento, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Dónde se origina? Esa es una pregunta en donde vamos a ver algunas posiciones específicamente de filósofos modernos. ¿Por qué crees que en esta pregunta vemos las posiciones de filósofos precisamente de la modernidad? ¿Qué se estudiaba? ¿Qué estudiaban los filósofos de la modernidad? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué estudiaban? ¿Cuál era el tema principal? Si ¿Sí? existe una filosofía latinoamericana. No, 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 no. Eso es lo que vimos en filosofía en Latinoamérica y en el Perú. Estudiaban el Antes, conocimiento de por sí. exacto, ¿no? Estudiaban el conocimiento. Esa es la razón por la que vemos filósofos modernos en esta disciplina nociología, ¿no? Hay que recordar que si bien no vimos en exactitud la filosofía medieval, pero en la época medieval, ¿no? Sabemos que
la filosofía era una herramienta. Es decir, la filosofía estaba subordinada a la fe, a la religión. Por lo tanto, los filósofos eran autores, eran actores también, eh, cuya producción filosófica tenía solamente un fin, ¿no? El fin era probar, pues, la existencia de Dios, por ejemplo, ¿no? Servir de sustento a cosas que se decían en las Santas Escrituras. O sea, era una herramienta de la religión y de la institución eclesiástica. Cuando cae la filosofía en la época medieval, ¿no? Una cuestión histórica normal, cae esta época, se abre un periodo, bien, que va a servir de puente hacia la época moderna. Este es el Renacimiento. ¿Por qué se le dice Renacimiento? Porque es un renacimiento precisamente de las ideas propias del hombre, del ser humano, ¿no? Tiene, por ejemplo, y allí es donde en el Renacimiento encontramos una corriente cultural en general muy importante que nosotros conocemos como humanismo. Es decir, se vuelve a revalorizar pues la figura del hombre o de la humanidad en sí. Ya no estamos abocados a probar la existencia de Dios, ¿no? O abocados a ver temas estrictamente relacionados con la fe y con la iglesia, ¿no? Es posible, ¿no? En este momento que ya estamos saliendo de la influencia medieval, que nosotros revaloricemos la figura del hombre y de la humanidad y podamos volver a tener al- a la figura del ser humano como nuestro objeto de estudio. Por eso es que en la filosofía moderna, ¿no? El tema principal que se estudia es precisamente la teoría del conocimiento, que es lo que estamos viendo ahora. Y respecto, ¿no? Entre otras cosas, al origen del conocimiento, tenemos algunas posturas. Bien, por un lado, a tu mano izquierda tienes a este señor filósofo francés llamado René Descartes. René Descartes, padre de qué era? ¿Te acuerdas? El racionalismo. Del racionalismo. ¿Y qué más? ¿De qué más era padre? René Descartes era en general padre de la filosofía moderna, o sea, con él inicia. Podemos decir que con la propuesta racionalista de Descartes inicia. No quiere decir que todos hayan estado de acuerdo con él, pero él, digamos que empieza la discusión. René Descartes, es verdad, padre del racionalismo, nos dice pues que solamente podemos conocer a través de la razón. Por lo tanto, la razón es el origen de todo aquel conocimiento que nosotros podemos obtener. ¿Y cómo llega a esta conclusión? ¿Cómo es que Descartes llega a esta conclusión? Bueno, en su texto titulado Meditaciones Metafísicas, ¿bien? Descartes, que fue educado y criado de una manera eh, muy estricta, ¿no? En su pueblo en Francia, Descartes tuvo una trascendencia tal que su pueblo cambió de nombre y ahora su pueblo se llama René Descartes, por ejemplo, ¿no? Y ahí te das cuenta cuánta trascendencia tuvo y tiene hasta hoy. Entonces Descartes empieza a contar, porque a lo largo de su vida él va a la escuela, estudia, luego se enlista en la milicia, conoce lugares, ¿no? Bueno, luego se enferma, una persona bastante enfermiza. eh, pero él dice, después de todo lo que he vivido, y esto también está influenciado bastante, podríamos decir, eh, por, por este apartarse
de las ideas de la época medieval, ¿no? Podemos tomar a la fe, la religión en sí misma, la religión cristiana católica, como una autoridad. Pero este desafiar a la autoridad es precisamente el paso importante que da Descartes para abrir camino en la filosofía moderna. Bien, entonces, esta actitud de desafío frente a la autoridad es también lo que podemos encontrar en sus meditaciones metafísicas cuando Descartes dice, tengo una meta. Mi meta es tener conocimiento, sí, ¿no? Obtener el conocimiento, pero un conocimiento que tenga la siguiente característica. Un conocimiento que sea evidente, o sea, algo que yo conozca, pero que no tenga dudas sobre su evidencia, su veracidad, ¿no? Que sea claro y distinto, que no tenga ninguna duda sobre cómo lo he obtenido o qué cosa me va a aportar. Bien, entonces empieza en las meditaciones empieza a hablar un poco de su vida, cómo él fue educado, ¿no? Fue educado, digamos, con conocimientos a los que él no podía eh, refutar nada de alguna manera, ni cuestionar, ni nada. Entonces, dice, voy a dudar incluso de esta manera de enseñar y de obtener conocimiento. También voy a dudar de muchas tradiciones porque depende cada pueblo, ¿no? Cómo esté conformado, depende de las tradiciones que tenga, ¿no? Y esto lo hace porque eh, obviamente viajó y conoció algunos lugares, leyó también, ha sido lector. Entonces, voy a empezar a dudar de muchas cosas, voy a dudar de todo aquello que yo he conocido hasta el día de hoy. ¿No? Duda de las costumbres, duda de aquello que le han enseñado de qué más duda. Dice Descartes, ¿no es verdad que a veces, ¿no? Muchas veces mis sentidos me juegan una mala pasada? ¿Cómo así? Por ejemplo, tú no, tú ya estás en la universidad, estás caminando ahí por la ciudad universitaria y a lo lejos ves a un amigo, una amiga del colegio, o sea, con quien tú estudiaste en el colegio. No sabías que había ingresado a la universidad, no sabes cuándo, no sabes que está estudiando, pero lo reconoces, la reconoces. Pero está como a unas 2 cuadras, así. Entonces tú vas avanzando y dices, no, sí, sí, es él, sí es ella, voy a ir y voy a decirle, hola, ¿qué tal? Mira, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué estás estudiando? ¿Cómo te va? Mientras vas avanzando, ¿no? Te parece raro porque tú empiezas a alzarle la mano como para, ¿no? Que se dé cuenta de que eres tú y esta persona no reacciona, ¿no? Das cuenta de que no te hace caso, ni te mira, nada, ¿no? Tampoco te responde, tú dices, qué raro, ¿se habrá olvidado de mí o no sé, debe tener un mal día, ¿no? Sigues avanzando y cuando ya estás muy cerca de esta persona, a unos metros, te das cuenta de que no era quien tú creías que era. ¿Qué pasó? ¿No? Y tú te avergüenzas un poco y ya, no, pues te vas para un lado, así como que, no, nada pasó y sigues tu camino. Nunca habías visto en realidad a esta persona. ¿Qué pasó? Mi vista me engañó, profesor. Ahora debes ir a un oftalmólogo, a un optómetra, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser, o puede ser que el día haya estado muy soleado y tú no podías abrir mucho los ojos, estaba muy nublado, ¿no? Un montón de cosas. Pero lo cierto es que tu vista te engañó. Pensabas que veías a una persona, pero en realidad era otra. Esto nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? La situación en general. Entonces Descartes dice, me engañó una vez la vista, ¿no? Mis sentidos me han engañado. Si me han engañado una vez, ¿cuántas otras veces que yo no me he dado cuenta también me han engañado? ¿Y cuántas otras veces me volverán a engañar? Yo no puedo confiar
en algo que me ha engañado, ¿no? Mm, Entonces Descartes dice no, ¿no? Así, muy tajante, hay que aprender a Descartes. Si te engaño una vez, ahí nomás. Entonces Descartes dice, voy a dudar de mis sentidos. No puedo confiar en aquello que yo conozco mediante mis sentidos. Bien, primero. Luego, ¿qué más? ¿De qué más puedo dudar? Descartes dice, ¿es verdad o no es verdad que a veces, ¿no? Cuando tú estás durmiendo, ¿no? Tú estás durmiendo y sucede es lo siguiente. Tú despiertas y luego te acuerdas de un sueño, ¿no? De un sueño que tuviste, pero era muy real. O sea, era algo que parecía que lo estabas viviendo en realidad, tanto así que cuando tú despiertas, del momento que tú despiertas, te quedas pensando, ¿eso que viví fue un sueño o en realidad pasó? No te acuerdas. Tienes que pensar muy bien como 5 minutos y dices, ah, no, bueno. Sí, ¿no? Por ejemplo, tú soñaste así, de una manera muy, 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 muy vívida, muy colorida, que estabas escribiéndote con alguien. Fuiste a una fiesta, fuiste a un concierto y subiste historias, no sé, a tus redes. Entonces, para corroborar que no, que fue un sueño y que no fue algo real, empiezas a revisar en tu teléfono. Si has subido historias, si has conversado, no hay nada de eso. Entonces ahí recién caes en cuenta de que fue un sueño. Pero tú dices, pero ¿por cómo fue un sueño tan real realmente? Yo lo sentía así como si lo estuviera viviendo. Entonces Descartes te dice, no es verdad, ¿no? Que a veces uno no puede diferenciar el sueño de la vigilia, o sea, de cuando estás despierto de cuando estás dormido. Tampoco puedo diferenciar eso. Entonces tampoco voy a creer en eso, ¿no? Ni siquiera sé cuando estoy despierto y cuando estoy dormido. Bien, ¿de qué más puedo dudar, ¿no? Según Descartes, eh, a veces cuando yo hago operaciones matemáticas, a veces me confundo, ¿sí? Y no me doy cuenta hasta el final, ¿no? Hasta que veo mi resultado y digo, qué raro. Pero si yo lo hice todo bien, bueno. Pero ¿cómo voy a dudar de las matemáticas? Dice Descartes. Eso ya es muy, muy extraño. A menos, ojo, a menos que exista, ¿no? Que exista, según algunas traducciones nos dice, un duendecillo maligno o un geniecillo maligno que está conmigo desde que yo nazco, por ejemplo, ¿no? Desde que yo estoy en el mundo. Y ese geniecillo maligno, por ejemplo, en este tema de los cálculos matemáticos, está esperando que yo haga algo para llevarme por el camino de la equivocación, ¿no? Entonces, esta es mi justificación, por ejemplo, para yo poder dudar de las matemáticas. Dudo, ¿no? Em, pero entonces, ¿qué me queda? ¿Voy a dudar de absolutamente todo? Bueno, parece que sí. Pero en esta reflexión, ¿no? En esta duda metódica, en estos pasos, Descartes da cuenta de algo. No es verdad que mientras yo dudo de mis sentidos, dudo de el sueño y la vigilia, ¿no? Dudo de las matemáticas, dudo de aquello que aprendí por las tradiciones, etcétera, etcétera. Este dudar, este dudar que yo ejerzo, eh, no refiere a que yo estoy pensando, ¿no? O sea, mi duda me hace dar cuenta de que yo estoy pensando, ¿bien? Y al pensar, ¿qué sucede? Y al pensar, doy cuenta pues de que existo. Puedo dudar de que existen las otras personas, por ejemplo, ¿no? Puedo dudar de su extensión, de su cuerpo. Puedo dudar de mi propio cuerpo. De repente el cuerpo que yo tengo no es el cuerpo que en realidad tengo, es una ilusión, ¿bien? Mi extensión. Entonces puedo dudar de eso. Pero ¿sabes de qué cosa no puedo dudar? De que yo en realidad estoy pensando, ¿no?
¿no? Si estoy dudando, estoy pensando. Y si pienso, es porque en realidad existo, ¿no? Desde allí viene su famosa primera filosofía. Pienso, por lo tanto existo. Pienso, luego existo. Antes que todo, pienso. Y ese pensar garantiza mi existencia, ¿no? Descartes nos dice, soy por sobre todas las cosas antes que un cuerpo, que un hombre, ¿no? Que un filósofo francés, por ejemplo, en el caso de Descartes, antes que todo eso, yo soy una cosa que piensa, una cosa que razona, ¿no? Por lo tanto, todo aquello que conozco debe pasar por eso, por mi razón. Racionalismo. Todo aquello, ¿no? Que es posible conocer, eh, la voy a conocer a través de mi razón. Y a partir de allí es que Descartes propone, pues, sus ideas, ¿no? Y una de las ideas que él va a proponer en su filosofía son las ideas innatas, ¿no? El innatismo, se conoce esto como innatismo, que luego va a ser criticado. Como yo soy razón, ¿no? Conozco a través de mi razón, incluso antes de nacer, Dios, ¿no? Porque también Descartes sostiene la existencia de Dios, ¿no? Pone en mí ideas, pone en mí la misma idea de Dios. O sea, la idea de Dios nace conmigo, ¿no? Es una idea innata, está de manera innata ya en mi mente al momento en que yo nazco. También una idea innata puede ser la idea de universalidad, es algo que con lo que todos ya nacemos, dice Descartes. Bien, en nuestra razón. Todo lo conocemos a través de la razón. La razón es fuente del conocimiento. Bien, jóvenes. Ahora, Descartes, padre del racionalismo, padre de la filosofía moderna. ¿Qué le responden, no? Porque siempre cuando un filósofo plantea algo así muy tajante, va a haber otros que le van a responder. La respuesta al racionalismo se da por parte de los filósofos conocidos como los empiristas. Uno de sus máximos representantes es el señor que tienes aquí, filósofo inglés John Locke, ¿no? Padre del empirismo moderno, recuerda, padre del empirismo moderno, John Locke. John Locke, sobre todo, critica este concepto de ideas innatas. Él dice, no existe el innatismo, no existen ideas que están ya en tu razón incluso antes de que nazcas, o sea, tú naces con ellas. Eso no es cierto, dice Locke, ¿no? Critica el innatismo cartesiano y dice, por ejemplo, o sea, Descartes dice que la idea de Dios está en todos nosotros, ¿no? Que llega con todos nosotros. Pero es verdad o no que existen algunas tribus, algunas comunidades, tribus que no tienen esta idea. Incluso no tienen la misma idea del Dios cristiano, del Dios católico, ¿no? Que se tenía en ese momento, ¿no? Ellos hablan, por ejemplo, de dioses y son dioses que ellos pueden adorar y pueden ver, como por ejemplo una montaña, no sé. Entonces, no todos tenemos ese innatismo, esa idea innata en Dios. No las tenemos, ¿bien? Eh, también dice, mm, ¿por qué critica el innatismo? Porque no todos tenemos la capacidad de tener estas ideas. Por ejemplo, los niños, ¿no? De captar, le dicen los idiotas, pero los idiotas es lo que ahora, digamos, nosotros calificaríamos a una persona que es orate o es loco, ¿no? En ese entonces le llamaban así, ¿no? Entonces, no es posible la concepción de un innatismo, de ideas innatas. ¿Bien? Para Locke, para el empirismo en general, el conocimiento solamente surge a través de la experiencia, a través de los sentidos. Cuando nosotros, a través de nuestros sentidos,
vamos al encuentro de la realidad, allí es donde empezamos a generar conocimiento, ¿no? Si para Descartes nosotros nacemos con eh, ciertas ideas innatas, para Locke, por el contrario, nosotros nacemos y en nuestra mente tenemos algo que él cataloga como una tabula rasa, es decir, una pizarra en blanco. ¿Bien? Nosotros llegamos así, según Locke, no conocemos nada, no tenemos ideas, nada, cero. Llegamos como una pizarra en blanco y es a través de este contacto entre nuestros sentidos y la realidad en donde esta pizarra y esta tabula rasa se va a llenar, ¿no? Por ejemplo, digamos, nos podría decir Locke, siguiendo a Locke podemos decir, ¿en qué sociedad naciste? En la sociedad peruana, donde la mayoría de la gente, de los ciudadanos, son cristianos. Entonces, cuando tú naces y producto de la experiencia las experiencias que vives, pues, ¿no? Te bautizan en la religión cristiana, ¿no? Sigues pues ciertos sacramentos, etcétera, vas, no sé, a la iglesia, ¿no? Aprendes exactamente la historia de Dios, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero todo esto a partir de tu contacto con la realidad. Si tú hubieras nacido en otro tipo de sociedad, tendrías otra manera, pues, de expresar tu credo, porque tienes eh, otras, otro tipo de experiencia, tienes otras experiencias, ¿bien? Entonces, esto es lo que nos diría Locke. ¿Te acuerdas qué clases de ideas son las que nos presenta John Locke? Y eso lo vimos en la Semana de Filosofía Moderna. ¿Alguien se acuerda cómo se son dos tipos de ideas? ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Para Locke, eh, las ideas sí existen, pero se forman a través de la experiencia, ¿no? O sea, primero está la experiencia. Existen dos clases de ideas. Las ideas simples, ¿no? En donde tú captas a través de tus sentidos, de tu experiencia, y la mente es un agente pasivo, no hace nada la mente, ¿no? Por otro lado, tenemos las ideas compuestas, en donde las ideas compuestas son un conjunto de ideas simples. Y allí es donde la mente ya es un agente activo que puede ordenar eh, este conjunto de ideas simples para poder darnos una idea compuesta, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, ¿no? Color rojo, sabor dulce, redondo, ¿no? Redondo, em, un tallo marrón. Estas son ideas simples que tú puedes dar cuenta de estas ideas porque tú ya sabes qué cosa es color rojo, tú puedes imaginar qué es color marrón, qué cosa es dulce, etcétera, etcétera. Y te digo, junta todas estas ideas simples, es decir, dame una idea compuesta, tu mente empieza a ordenar estas ideas simples, te genera la idea compuesta, por ejemplo, de manzana. Bien, así es como funciona, pero ojo, nos dice Locke, todo a partir de la experiencia. Bien, em, en las ideas simples nos encontramos con ideas que Locke va a llamar de sensación, que se dan a partir de una experiencia externa, en donde nos encontramos con dos tipos de cualidades. Esta es una de las tantas clasificaciones, porque hace muchas clasificaciones. Eh, Primero tenemos las cualidades secundarias, que son aquellas que tú captas por un sentido, ¿no? Solamente, por ejemplo, por la vista. Bien, el color de algo, por ejemplo, solamente lo captas por la vista.
Pero la forma de algo, ¿no? La forma de un vaso, por ejemplo, tú lo puedes captar por la vista, pero también por el tacto. Estas son cualidades primarias, ¿bien? Las cualidades primarias son objetivas porque están en el objeto. Em, es decir, son propias del objeto y tú las puedes captar. Pero las cualidades secundarias no son objetivas. Tú tienes que estar en contacto. Si yo no estoy en contacto con un vaso, sigue teniendo la misma forma, cualidad primaria, pero la cualidad secundaria yo tengo que estar en contacto, en experiencia misma, para dar cuenta de esta cualidad secundaria. Por ejemplo, ¿no? El fuego. Para yo sentir calor, el calor que me dé el fuego, tengo que estar yo. O sea, el fuego está prendido ahí, pero si no hay nadie que sienta este calor, esta cualidad secundaria en la experiencia, no podemos decir que nos da este calor. Bien, esta es una de las clasificaciones en las ideas que eh, nos va a presentar Locke para sostener su propuesta empirista, es decir, conocemos solamente a través de la experiencia, que es el encuentro de nuestros sentidos con la realidad. Bien, ahora, después de estas dos propuestas llega eh, otra vez, ¿no? eh, Immanuel Kant. Bien, ¿te acuerdas qué hace Kant eh, en la filosofía moderna, ¿no? A partir de la propuesta racionalista y empirista, ¿qué hace él? ¿Cómo se le conoce a esta acción, ¿no? Entre estas dos propuestas que realiza Kant? Critica ambas propuestas. Claro, hace una crítica, porque su propuesta por eso se llama criticismo, pero ¿cuál es la acción en sí? Toma uno, toma Dijo otro que y ¿qué? toma algo de Une ambas ambas y lo ideas. complementan. Ujú. Claro, toma algo, claro, toma algo del racionalismo y algo del empirismo y realiza una síntesis. Sintetiza ambas propuestas. Eso es lo que hace Kant. Frente a la pregunta, ¿cuál es el origen del conocimiento? Kant nos va a decir, mira, ambas corrientes están peleando por gusto. O sea, no es que solamente la razón es el origen del conocimiento y no es que solamente, o sea, solamente la experiencia es el origen del conocimiento. Ambas son importantes. ¿Cómo así? Y Jan dice, mira, te lo voy a mostrar. ¿Ya? Nosotros, es verdad, ¿no? Conocemos a través de la experiencia. Él le va a llamar a esto sensibilidad, o sea, a través de tus sentidos, ¿no? Pero es verdad o no que no solamente basta ello, ¿no? Necesitamos una razón, que él va a llamar entendimiento, para que ordene aquello que nosotros captamos a través de nuestros sentidos. Bien, entonces esta es la propuesta que plantea Immanuel Kant. Por eso nos dice, las intuiciones, es decir, los sentidos, sin los conceptos, es decir, sin la razón, son ciegas. O sea, vas a captar en la experiencia, pero no va a pasar nada. Y los conceptos, es decir, tu razón, sin aquello que nosotros captamos, es decir, nuestros sentidos, están vacíos. O sea, y otra, sentidos y razón, no pueden andar separados, ¿no? Tiene que existir aquí una unión, si se quiere una reconciliación de ambas propuestas, y así es como nosotros, según Kant, podemos conocer, ¿correcto, jóvenes? Entonces, para Kant, nosotros conocemos a través de nuestros sentidos, específicamente, y en nuestra razón tenemos algo que él va a llamar conceptos o
más particularmente va a llamar categorías. Bien, tenemos categorías en nuestra razón. ¿Y cuál es la característica de estas categorías? Bien, mira, tú cuando estás en contacto con algo a través de tu sensibilidad, de tus sentidos, ¿no? Recoges información. Pero esta información no se queda allí, o sea, no es como dice Locke, que esta información va y llena una pared, así, una tabla, una pizarra en blanco y ya. No, hay un paso que le faltó mencionar, digamos, al empirismo. Y precisamente es aquel que desarrollan las categorías. Cuando tú captas algo con tus sentidos, tú tienes unos conceptos en tu cabeza, pero que se activan, ¿no? Una vez precisamente que tú tienes este contacto con la realidad. Allí es donde empiezan a trabajar. Mientras tú no tengas este contacto, captar estos datos, esta información, estas categorías van a estar de manera pasiva. Bien, entonces por eso es que necesitamos ambos elementos. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy aquí y digo, eh, este es el aula 93, ¿no? Eh, todos los alumnos, ¿no?, del aula 93 están atentos a su clase. Todos. ¿Cómo puedo decir todos? ¿Por qué digo todos? Porque primero yo llego y veo que este es el aula 93, aquí hay alumnos, etcétera, y puedo decir que todos los alumnos están atentos a su clase porque en mi razón, mi mente, tengo la categoría de totalidad. Es una de las categorías, la categoría de totalidad. Luego puedo decir, por ejemplo, a partir de mi experiencia, ¿no? Un, un participante, ¿no? Participante del aula virtual tiene el micrófono encendido. A partir de mi experiencia, puedo ordenar esta información. ¿Y cómo yo puedo dar cuenta de que uno de los participantes, ¿no?, aquí en el aula virtual tiene el micrófono encendido? Porque, otra vez siguiendo a Kant, eh, en mi razón yo tengo la categoría de unidad. Y la uso en tanto tengo información que ordenar. Bien, luego puedo decir, los alumnos del aula 93, ¿no? Algunos, no de todos los alumnos, algunos se conectan a clases en su computador y otros se conectan a clases desde sus teléfonos. ¿Cómo puedo yo dar cuenta de eso, ¿no? Primero voy, ¿no?, a la experiencia y luego puedo ordenar esta información porque en mi razón y en mi mente tengo la categoría de multiplicidad, una de las tantas, ¿no? Y así es como nosotros obtenemos conocimiento y ordenamos de alguna manera. Bien, entonces tenemos intuiciones, ¿no? Nos dice Kant, a través de la sensibilidad. Esta palabra intuiciones, ¿de quién crees que la toma Kant? ¿No? Cuando nos dice, la sensibilidad nos suministra intuiciones. ¿Quién habla de intuiciones? ¿Te acuerdas qué filósofo habla de intuiciones? René Descartes. No, él habla de ideas también. Em, si estamos diciendo que la sensibilidad te suministra intuiciones, podríamos estar hablando de algún filósofo a quien le importa más el conocimiento por la sensibilidad.
¿Quién sería? Que nos dice que hay dos clases de intuición. ¿Te acuerdas? Uno de los filósofos empiristas que vimos en John filosofía Locke. moderna. John Locke habla Hume. de David Hume, ¿no? David Hume nos dice ahí dos clases de intuición. ¿Te acuerdas cuáles son? ¿Te acuerdas cuáles son las dos clases que nos menciona David Hume? La impresión de ideas. Las impresiones y las ideas. Muy bien, muy bien. Para Hume, ¿qué es primero? ¿Una impresión o una idea? Una impresión. Una impresión. Una impresión, porque la impresión nosotros la tenemos cuando vamos a la experiencia, ¿no? La impresión es aquello que nos brinda la experiencia, por eso la impresión es más fuerte, es más vívida, ¿no? Y es a partir de la impresión que se forma recién la idea. Si nosotros no tenemos una impresión, es decir, no tenemos un contacto con la experiencia, con el mundo sensible, nunca vamos a tener una idea, ¿no? Por ejemplo, no, profesora, yo nunca he ido a un concierto, entonces no sé cómo es. No sé cómo tú le entregas el boleto, le enseñas el QR ahora en tu teléfono, ¿no? A las personas que están en la entrada, no sé cómo te ordenan para que encuentres tu lugar dentro de, por ejemplo, un teatro o un estadio, no sé. Te dicen, bueno, tienes que vivirlo para que sepas. Pues, ¿no? Lo voy a saber, ¿no? Siguiendo a Hume, cuando yo tenga la impresión, cuando yo viva la experiencia. Y allí ya si alguien después me pregunta, oye, ¿cómo es ir así a un estadio, en un concierto? ¿No? Yo nunca he ido. Bueno, es así, mira. Y cuando tú le empiezas a contar cómo es, cómo llegas, qué cosas hay afuera, hay muchos vendedores, te venden polos, te venden vinchas, te venden un montón de cosas, es porque tú has tenido la experiencia, pero en ese momento tú ya no tienes la experiencia, tú no tienes la impresión, tienes la idea. Pero la idea tiene las siguientes características. La idea es más tenue, es más débil, es menos vívida, menos colorida, y mientras más va pasando el tiempo, ¿no? Eh, te vas a ir olvidando algunos detalles de esta idea, ¿no? Y podemos decir que esto suele pasar porque a veces cuando tú le preguntas a una persona que es mucho mayor sobre alguna experiencia, por ejemplo, de su juventud, se va a acordar muy poco, ¿no? Porque han pasado varios años de esta impresión que tuvo en términos humianos, ¿no? En términos de David Hume. Bien, entonces, si te das cuenta, Kant toma algunas palabras también de ambas, de estas dos corrientes, racionalismo y empirismo, pero las une, digamos que las reconcilia. Bien, porque la crítica del empirismo al racionalismo de Descartes es muy, muy fuerte también, pero él las reconcilia, nos dice, los objetos nosotros los vamos a eh, captar a través de nuestra sensibilidad. Sensibilidad, sentidos, ¿no? Esto nos va a dar intuiciones, ¿no? Pero a través de nuestro entendimiento, de nuestra razón, es que nosotros podemos procesar esta información que nos brindan, ¿no? Los objetos, ¿no? Ordenar, ya sabes, a través de tus categorías y, por ejemplo, de allí ya podemos obtener conceptos. Bien, joven, entonces esto es lo que nos dice Kant. Acuérdate, Kant aparece en el problema de la posibilidad. ¿Es posible o no es posible conocer, ¿no? Él dice que sí, que conocemos el fenómeno, pero no conocemos la cosa en sí, que es el nómeno. Luego nos dice, ¿cómo es que en el problema de cómo es que se origina el conocimiento? Acuérdate, sentidos y razón. Bien, entonces, hasta aquí todo claro. ¿Hay alguna pregunta? Por el momento todo claro. Bien, bien, entonces
avanzamos, a ver, ¿qué más tenemos? Por último, un problema del cual se encarga también la nociología o teoría del conocimiento es el problema de la verdad. Es decir, ¿qué cosa es la verdad? ¿Qué podemos entender como verdad? Bien, también conocida esta como las teorías de verdad, ¿no? Y ahí en su pantalla pueden apreciar algunas teorías de verdad, ¿no? Por ejemplo, la teoría de verdad por correspondencia o como correspondencia representada por un filósofo que ya hemos visto muchas veces, ¿no? El señor Aristóteles. Bien. Es decir, la verdad, ¿no? La verdad de algo que yo diga eh, es verdad en tanto se corresponda con la realidad, con un hecho que podemos ver en la realidad. Por ejemplo, yo digo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. Por correspondencia, ¿esto es verdad o es falso? Es verdad. Es verdad, ¿no? Por correspondencia es verdad. Yo veo los hechos y sí, en efecto, ¿no? Es la universidad más antigua del Perú. Ahora, la verdad por correspondencia nos dice pues que aquel enunciado, ¿no? Tiene valor de verdad en tanto se relacione con los hechos del mundo. No solamente tengo que ver si mi enunciado está bien formulado, si tiene sentido, sino sobre todo que se relacione con los hechos del mundo, es decir, que sea un espejo, un reflejo de la realidad. Bien, según Aristóteles, eh, aquello que convierte en verdadero o falso, él dice nuestro decir, es decir, aquello que decimos, ¿no? Lo que convierte en verdadero o falso lo que decimos es que esa cosa que decimos sea o no sea. ¿Qué es esto, profesora? ¿Esto es Hamlet? No. En realidad lo hice bastante confuso, ¿no? Aquello que decimos es, o sea, se corresponde con la realidad verdadera. Aquello que decimos, nuestro decir, no se corresponde con lo real, con la realidad, falso, ¿no? Esto lo dice en su tratado conocido como Metafísica, ¿no? Em, También en la metafísica nos dice por eso que decimos que las cosas son falsas cuando no existen, ¿no? O porque aquello que aparentan ser tampoco existe. Es decir, es falso porque no existe, es falso porque no refleja, pues, la realidad. Bien. Em, entonces, ya sabemos, la teoría de verdad por correspondencia, ¿no? Representada en que tu dicho, que tu enunciado represente algo que se pueda comprobar mediante la realidad, ¿no? Nos dice ahí Aristóteles decir de lo que no es, o de lo que no es que es falso. Si yo digo de algo que yo veo en la realidad y digo, no, eso es mentira, no existe. O si yo digo de algo que no es, que yo no puedo comprobar, ¿no? La realidad, digo que es falso, ¿no? Mientras decir de aquello que sí es verdad, que sí existe, yo digo sí, sí, es cierto, ¿no? O de aquello que no es, yo digo, bueno, no, no, no es cierto, no, no existe, ¿no? Ahí estoy diciendo algo verdadero, ¿bien? Obviamente Aristóteles te lo dice de una manera muy complicada, pero ¿ahora qué es esto? Es, que no es, bueno, que se refleje en la realidad, que sea un espejo de la realidad, un reflejo de aquello que tú puedes comprobar yendo a la realidad. Bien, entonces esta es la verdad por correspondencia, teoría de la verdad como correspondencia, ¿no? La siguiente teoría de la verdad es la verdad por evidencia o verdad como evidencia.
Es decir, aquello que te presentan, ¿no? De manera clara y distinta, ¿no? Por ejemplo, em, la filosofía cartesiana que hoy hemos repasado, ¿no? Descartes fue muy radical, si se quiere, aunque esa palabra es un poco confusa, o sea, fue muy determinante, digamos, fue muy tajante al decir, ¿sabes qué? De aquello que yo no tenga una evidencia clara y distinta, o sea, algo que sí o sí yo no dude así ni un poquito, ¿ah? Ese es el único conocimiento con el que yo me voy a quedar, ¿no? Ah, un día yo me levanté y tenía los ojos así medio borrosos y vi algo que al final no era, no me importan las circunstancias, dudo de todos mis sentidos, o sea, Descartes no dijo dudo de mi vista, ¿no? Porque a veces, digamos, la vista, y lo dice también Descartes, ¿no? La vista y el oído son los sentidos que más nos engañan, pero él dudó de todos. O sea, no dijo "Ah, solamente mi vista, solamente mi oído". No, él dudó de todos, sí, de una manera muy, muy determinada, ¿no? Porque si un sentido me engaña, pues, ¿cómo voy a asegurar que no me engañen todos los demás? ¿No? Él buscaba precisamente el conocimiento claro y distinto de las cosas, o sea, algo así que yo lo planteé y que nadie me venga a decir que estoy mal. Bueno, si Descartes quería hacer eso, en la filosofía no lo iba a encontrar, ¿no? Así, en filosofía es una característica joven en que aunque tú llegues a una propuesta en que tú digas, ya, ¿no? Ya, esto sí, sí o sí, nadie me va a refutar. Siempre va a aparecer alguien que te refute. Es filosofía. Acuérdate que la filosofía se caracteriza por ser crítica. Es así. Si tú estás en la filosofía, pues trata de tener tus argumentos coherentes, ¿no? Decía un hilo lógico, pero sí o sí alguien va a venir y te va a criticar, no por ser mala gente, sino porque es una característica de la filosofía, ¿no? Pero hay verdades que por sí son evidentes, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, si nos encontramos en un lugar que se encuentra a nivel del mar, es evidente que el agua hierve a los 100 grados Celsius. Es evidente, ¿no? Es algo que nosotros damos por hecho, es evidente, está pues avalado por distintos experimentos, estudios o artículos científicos en su momento que te dicen por qué incluso, por qué si estamos a otro nivel del mar, ¿no? El agua va a demorar más en hervir, ya no a 100 grados, sino a más grados, a menos grados, ¿no? Y es una cuestión, por ejemplo, de las personas que migran a otros países o a otras ciudades, ¿no? Si nos ubicamos en que nosotros estamos en Lima, casi al nivel del mar, eh, cuando cocinan cosas muy básicas, por ejemplo, el arroz, ¿no? Oye, el arroz se demora un montón en cocinar. ¿Por qué? No sé, se demora un montón y tengo que ponerle más agua cuando yo cocinaba de cierta manera, porque estás a otra altura, nivel del mar, y el agua se demora en ebullicionar, ¿sí? Es algo que a veces nosotros no conocemos, pero cuando pasamos por ciertas situaciones, ahí recién lo aprendemos, ¿no? No es evidente también, ¿no? Jóvenes, que espero que ninguno de ustedes lo haga, ¿no? Pero muchas personas lo hacen que se compran esta cajetilla de cigarros que en la parte trasera, ¿no? de la caja te ponen estas imágenes de enfermedades y te ponen así un anuncio grande, ¿no? El consumo excesivo de cigarros o de tabaco puede causar cáncer, causa cáncer. Es evidente, ¿no? Porque precisamente existe evidencia, existen estudios, ¿no? De pacientes que, por ejemplo, tienen cáncer de garganta, cáncer de lengua, cáncer de pulmón, y en su historial, pues es que, no sé, consumían 5 cajetillas de cigarros diarios durante 20 años, ¿no? Entonces, te hace propensa a que tú desarrolles esta enfermedad, ¿no? Es una verdad evidente. Ahora, que sea una verdad evidente va a hacer que las personas dejen de consumir estos cigarros.
No, ¿no? O sea, la gente es como que, lo ve, pa, y empieza a fumar, ¿no? También no es evidente, pues, que en estas, eh, claro, te lo podemos ver en las calles, en las autopistas, también en las redes sociales, ¿no? Cuando hay, se dan estos comerciales de bebidas alcohólicas, al final abajo, antes era como mucho más rápido, pasaban las letras, ahora vemos como una cintilla más grande incluso, ¿no? Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino, ¿no? Es evidente, ¿no? También, si tú tomas bebidas alcohólicas, pero que ustedes tampoco lo hagan en exceso, eh, ¿no? Por mucho tiempo y de manera excesiva, pues, no sé, puede llevarte a un cuadro de cirrosis, de cáncer y de un montón de otras enfermedades, ¿no? Es una verdad evidente, basada, valga la redundancia, en evidencia, en estudios, sobre todo ya del ámbito médico, ¿no? Porque sabemos que eh, los médicos que se dedican también a la investigación, publican cada cierto tiempo, actualizan estos hallazgos, estos estudios, ¿no? Es una verdad por evidencia, es evidente, lo que no asegura pues que sea tan persuasiva esta comunicación, ¿no? Pero nos quedamos en que es una verdad por evidencia. Bien, ahora, por último, la verdad por utilidad o la verdad como utilidad. Algo es verdadero, es decir, un enunciado es verdadero en tanto me sea útil, ¿no? Por eso por utilidad, en tanto me lleve al éxito, ¿no? Me ayude a lograr una meta. Por lo tanto, es falso este enunciado si me lleva al fracaso, ¿no? Es un poco ambiguo este tipo de verdad, ¿no? Es decir, lo verdadero es una herramienta, ¿bien? Para poder llegar a consecuencias que me beneficien a un grupo donde esté incluido yo, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, es una verdad útil, una verdad por utilidad, que en épocas de pandemia, ¿no? Cuando estuvimos en cuarentena, en pandemia por la COVID-19, lavarte las manos por al menos 20 segundos, pues ayudará a eliminar pues los gérmenes, las bacterias que puedes tener, ¿no? Luego de interactuar en ciertos lugares, luego de que sales, ¿no? Em, Eso en su momento fue una verdad por utilidad, ¿no? Todos empezábamos a contar y a lavarnos las manos así, incluso ya nos enseñaban cómo lavarnos las manos. Imagínate, 20 años tenías y no sabías cómo lavarte las manos, te diste cuenta. ¿Verdad? Por utilidad, porque en ese momento lo que obviamente nosotros queríamos era no contagiarnos, porque todavía no existía pues un protocolo, medicinas o una vacuna. Ahora, otra verdad por utilidad. Cuando tú ya estás trabajando, por ejemplo, estás en una empresa y te dicen, estamos en un proyecto, tenemos que sacar este proyecto adelante, tenemos poco tiempo y por ello es que el jefe del grupo, del proyecto, le dice a todos los miembros de su grupo, la comunicación, entonces hay que comunicarnos, ¿no? Cada paso que demos necesitamos comunicarnos, porque solamente así vamos a aumentar la productividad y vamos a poder llegar a cumplir esta meta, que es poder eh, dar luces de un proyecto educativo, ponte por ejemplo. En ese momento, este enunciado, ¿no? La comunicación nos va a llevar pues a una mayor productividad. En ese momento es verdad, porque es útil, ¿no? Sí, porque nos va a llevar a esta meta. Pero esta verdad por utilidad tiene una característica, jóvenes. La característica es que es una verdad provisional. Es decir, en tanto me funcione,
es verdad. Pero cuando ya no me funcione, la cambio, pues. Me creo otro enunciado que sea verdad y que me lleve a la meta, ¿no? Esta es la posición defendida por William James. Por ejemplo, ¿no? Otra vez, en épocas de pandemia por la COVID-19, ¿te acuerdas? Cuando ya empezamos a salir, ya pues ya teníamos algunas dosis de la vacuna, ¿no? ¿Te acuerdas que en los centros comerciales o en los locales comerciales ponían un tapete que supuestamente tenía alcohol y desinfectante y tú tenías que pisarlo para desinfectar tus zapatos, ¿no? En un momento, esto era una política pública, digamos, era un mandato que tenían que cumplirlo, ¿no? O el que te pongan esta cosita para medirte supuestamente la temperatura, que te lo pasaban así nomás, pop, y ya. Nadie salía, o sea, increíblemente, ninguna de las personas que entraba a un centro comercial tenía fiebre, lo cual me parece dudoso. Nosotros por experiencia sabemos que a veces algunas personas sabiendo que tenían COVID salían, ¿no? En ese momento, ¿no? En ese momento, el medirte la temperatura con esa pistolita y el ponerte el tapete para que tú desinfectes tus zapatos, en ese momento era una verdad por utilidad, porque se decía que así, pues, vamos a prevenir la propagación del virus. ¿Y luego qué salió? No. Luego dijeron, es inútil eso. No. O sea, por las puras es, no reduce significativamente la propagación del virus, reduce más que utilices la mascarilla, por ejemplo, y que guardes distancia cuando formas una fila, ¿no? ¿Qué pasó? Mágicamente dejaron de medirte la temperatura y dejaron de poner esos tapetes que estaban, según ellos, llenos de alcohol, pero no sé, parecía ahí una cosa media rara, ¿no? Fue verdad mientras fue útil, mientras se creía que servía. Cuando salieron otros estudios, porque obviamente estamos en medio de una pandemia, pero no sabíamos en realidad cómo afrontarla porque era un virus pues que recién había surgido, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos ver sobre todo más verdades por utilidad. En cuanto más van avanzando los estudios y las publicaciones y las comunicaciones, pues una verdad pasa a ya no serlo porque ya no me sirve. Que no me sirve para lograr un objetivo, una meta. Eh, Bien, jóvenes, entonces hasta aquí es la sesión de hoy. Bueno, primero, ¿hay alguna pregunta antes de cerrar esta parte de la sesión? ¿Todo Sí, claro? disculpe, ¿podría dar un ejemplo más de la verdad como correspondencia? Ujú. Sí. Acuérdate, la verdad por correspondencia es, yo digo algo, por eso es que Aristóteles dice un decir, o sea, aquello que tú dices, ¿no? Aquello que tú dices es verdad siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando se corresponda con la realidad. Lo que yo digo, el enunciado, la frase, la oración que yo diga, tiene que corresponderse con la realidad. Por ejemplo, yo te digo, hoy, ¿no? Hoy, jueves 23 de mayo. Hoy, jueves 23 de mayo, ¿no? Los alumnos del aula 93 están eh, escuchando su clase de filosofía. Yo voy a la realidad. ¿Está pasando eso? Hoy los alumnos del aula 93 tienen clases de filosofía, escuchan su clase de filosofía, sí o no. ¿Sí o no? ¿Es verdad Sí, o es falso? Sí, es verdad. es verdad, se corresponde con la realidad, ¿no? Yo puedo decir también, por ejemplo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos existe una facultad eh, de ciencias sociales. Mi decir, este enunciado que yo te estoy manifestando, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos existe una facultad de ciencias sociales. ¿Es verdad? Sí, Es verdad. ¿Y por qué es verdad? Es verdad porque es útil
¿Es verdad porque es evidente o es verdad porque corresponde con la realidad? Es verdad, porque corresponde con la realidad. Corresponde con la Claro. realidad. Claro, porque tú vas a la realidad y dices, sí, en efecto, existe en la Universidad de San Marcos una facultad, ¿no? Que es la Facultad de Ciencias Sociales. Existe la facultad. Bien, entonces estos son algunos ejemplos, pues, de una verdad por correspondencia. Bien, no, yo sé que esta cita exacta de Aristóteles nos confunde, pero acuérdate, es verdad por correspondencia porque se corresponde con la realidad. Aquello que te digo, mi enunciado, se corresponde con los hechos de la realidad. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, mis gracias. Ok, bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pasamos a resolver los ejercicios, la lectura complementaria y los ejercicios correspondientes a esta semana. Si me dan un minuto, por favor, dejo de proyectar las diapositivas para proyectar el documento. Mm, Ya. ¿Pueden ver el documento? ¿Sí? ¿Se puede ver? Dime si se puede ver. Ok, bien. Entonces, vemos la lectura complementaria que nos dice lo siguiente. Hace mucho tiempo que me he dado cuenta de que desde mi niñez he admitido como verdades una porción de opiniones falsas y que todo lo que después he ido edificando sobre tan endebles principios no puede ser sino muy dudoso e incierto. Desde entonces he juzgado que era preciso acometer seriamente, una vez en mi vida, la empresa de deshacerme de todas las opiniones a las que había dado crédito y a empezar de nuevo desde los fundamentos. Si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Para ello, voy a disponerme seriamente y con libertad a destruir en general todas mis opiniones antiguas. Rechazaré todas aquellas en donde encuentre una razón para dudar. En esto no tendré que estudiar una por una de mis creencias, sino bastará examinar los principios sobre los cuales descansa. De esta manera, si estos se descubren en ruina, su decadencia traerá abajo el edificio que sostienen, ¿no? Esto es un fragmento de las Meditaciones Metafísicas de René Descartes. Bien, entonces, sobre la base de este fragmento, bien, ¿qué se deduce? ¿Qué podemos deducir? Que para Descartes hay que buscar un punto de apoyo en el que se base el conocimiento, que podemos dudar no de todo y continuar hasta alcanzar un conocimiento, que la búsqueda total de los saberes constituye solo una posibilidad, que el conocimiento en cierta parte se puede construir con la experiencia o que el saber constituye una variedad de contenidos siempre incognoscibles. ¿Cuál es la alternativa correcta, jóvenes, de este fragmento, ¿no? ¿Qué podemos deducir de este fragmento? Aquí es cuando Descartes empieza a decir voy a dudar, ¿no? ¿Te acuerdas que te comenté? ¿Qué podemos decir entonces? A ver, podemos decir que el saber constituye una variedad de contenidos siempre incognoscibles. Incognoscibles es que no podemos conocer. Para Descartes hay cosas que no podemos conocer. ¿Tú qué crees? ¿Sí No, o no? No, ¿cierto? Para Descartes, nosotros podemos llegar, sí, a conocer todo. ¿A través de qué conocemos? ¿A través de qué conocemos según Descartes? la razón, De la razón. Entonces, sí, no, entonces la letra E no podría ser, ¿no? la Eh, C,
La C, a ver, el conocimiento en ciertas partes se puede construir con la experiencia. Descartes nos habla de la experiencia. No, mi lo sé. La C, perdón. La búsqueda total de los saberes constituye solo una posibilidad. Solo una posibilidad. O sea, hay muchas posibilidades. No, no. Para Descartes no es solamente una posibilidad, ¿no? Es Yo creo eh, que es la A. la A, sí, sería la letra A, ¿no? La alternativa es la letra A porque Descartes comienza precisamente su empresa, es decir, comienza a esta búsqueda, ¿no? De qué cosa yo puedo conocer que no sea, ¿no? Dudoso e incierto, ¿no? Em, bueno, aquí no lo dice, no lo encuentro esto, pero él lo que quiere es algo claro y distinto, algo evidente. ¿Para qué? Para que esto sirva de soporte, de base, como la columna, así cuando tú edificas un edificio, ¿no? La columna, ¿no? De el conocimiento. Porque Descartes dice, si hay algo de lo que yo pueda dudar, ¿no? Algo malo, si lo transportamos a, por ejemplo, están construyendo un edificio y por ahí hay algunos materiales que no son los adecuados, todo se puede caer. De la misma forma, Descartes, si está construyendo, ¿bien? Si está construyendo su conocimiento, si en una de las bases se encuentra algo así de lo más pequeño que pueda dudar, todo se va a caer, ¿no? Va a llegar a ser ruina. Entonces, sí, lo que Descartes quiere es buscar la base o el punto de apoyo de la construcción de su conocimiento, ¿no? Y bueno, ya sabemos, por lo que hemos visto hoy, que aquello que conoce, ¿no? Descartes siempre va a pasar por la razón, ¿no? Filósofo racionalista. Entonces, la alternativa de la lectura complementaria es la letra A. Bien, pasamos a los ejercicios. Bien. Ejercicio número 1. Las siguientes proposiciones, tenemos las siguientes proposiciones. La Catedral de Lima está ubicada en la Plaza de Armas. Y proposición número 2, el Congreso se encuentra en la Plaza Bolívar. Se condicen con el mapa de Lima. En consecuencia, ambos enunciados, ambas proposiciones, denotan, de acuerdo con las teorías de verdad, ¿qué cosa, jóvenes? ¿Cuál es la alternativa La C. correcta? La La C. C. La letra C, ¿no? Justo lo que repasamos, ¿no? Es una verdad por correspondencia porque describe y se ajusta a los hechos. La Catedral de Lima está ubicada en la Plaza de Armas, correcto. La Catedral de Lima la encontramos en la Plaza de Armas, ¿no? En el centro histórico. ¿Y el Congreso se encuentra en la Plaza Bolívar? Sí. ¿No? Para quien no sabe, está el Congreso y la placita esa que está enrejada, ¿no? Es la Plaza Bolívar, así se llama esa plaza, ¿no? Y ahí nada más ahí al frente está el Congreso de la República. Bien, ¿cómo hemos dicho, o sea, cómo podemos nosotros, ¿no? ¿Y cómo dices tú que es verdad? ¿Cómo así? ¿Cómo yo te puedo creer? De repente tú me estás inventando. Es una verdad por correspondencia, ¿no? Si tú tomas el mapa de Lima, ¿no? Te vas a dar cuenta de que realmente la catedral está en la Plaza de Armas y el Congreso está en la Plaza Bolívar. Es una verdad por correspondencia, ¿bien? Entonces, ejercicio número 1, alternativa letra C. ¿Bien? Ejercicio número 2. Las señalizaciones en los centros comerciales constituyen un tipo de lenguaje. ¿Está todo bien? Sí. Ya. Las señalizaciones en los centros comerciales constituyen un tipo de lenguaje que nos permite ubicarnos de manera rápida y precisa en las distintas tiendas que queremos encontrar. Así, de acuerdo con las teorías de la verdad, tenemos, ¿ok?
que las señalizaciones, que a su vez son un tipo de lenguaje, son, ¿qué cosas son? Son expresiones que muestran ideas claras y distintas a la razón, son juicios coherentes, a ver, un minuto, son juicios coherentes como ocurre con la ciencia lógica o matemática, son adecuaciones que no se condicen con la verdad de los hechos, son acuerdos que se establecen para tener un consenso entre la gente o son enunciados que ofrecen una consecuencia realmente beneficiosa. ¿Cuál es la alternativa correcta, jóvenes? La Emi. La letra E. ¿Cómo se llama esta teoría de la verdad? Con utilidad. Por utilidad. Por utilidad, ¿no? Por utilidad es algo que me beneficia, ¿no? Si yo voy a un centro comercial y tú sabes que a veces ahora son enormes los centros comerciales, inmediatamente puedo ubicarme en uno de estos mapas grandes, son estas señales que me dicen, por ejemplo, en el segundo piso están tales tiendas, ¿no? Y hay una flechita, ¿no? Yo quiero ir al baño y encuentro un cartel que me dice, de frente, a la derecha está el baño, ¿no? Voy al cine, te dice que el cine está en el tercer piso, que subas por las escaleras eléctricas. Me beneficia, me es útil. Es una verdad porque estas señales, estas señalizaciones me brindan pues eh, una consecuencia beneficiosa. Profesora, acuérdate que la verdad por utilidad es provisional. ¿Qué pasa si, que suele pasar, ¿no? Cierra una tienda, el cine, digamos, eh, cine de una empresa, ¿no? Un nombre, uno de estos cines, cierra. Y ahí mismo se abre otro. La señal que te ponía el nombre específico del cine, sabemos que hay varias cadenas de cines en el Perú, va a cambiar. Es decir, en ese momento la anterior verdad por utilidad pasa a ser falsa y es reemplazada por una nueva. Si una tienda, por ejemplo, por departamento cierra o se muda, pasa del primer piso al segundo piso, ¿no? La señalización también va a cambiar. La anterior ya no es verdad, ya no es una verdad por utilidad. Pasa a ser falsa y pues viene a ser reemplazada por otra señalización que ya es la nueva verdad por utilidad. Bien, recuerda que la verdad por utilidad tiene esta característica. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el ejercicio número 3. Se nos fue la luz. A ver. Nos dice, Alexander asegura que no es posible conocer a las personas tal cual como son, sino solo lo que aparenta. Así él piensa que por conocer o vivir con alguien muchos años, no significa que se conozca a plenitud a dicha persona. Solo la conocemos de forma parcial o aproximada. De acuerdo con el problema de la posibilidad del conocimiento, del enunciado se infiere aquella propuesta que refiere, ¿qué propuesta que hemos visto respecto a la posibilidad del conocimiento podemos decir que es la correcta, ¿no? Relacionada con con esta situación, ¿no? ¿Cuál sería? La B, Miss. La B, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que nos dice que nosotros podemos ver el fenómeno, podemos conocer el fenómeno y no el noumeno? El El criticismo. criticismo. El criticismo, ¿representado en quién? ¿Qué filósofo? Immanuel Kant. Immanuel Kant, ¿no? Acuérdate, si Alexander te dice, tú solamente puedes conocer la apariencia, pero, ¿no? Lo que es en sí esa persona, no. Y es un dicho muy común, ¿no? Tú conoces lo que la gente te quiere mostrar, nunca vas a llegar a conocer en sí misma a cierta persona si tú vivas con ella, con él, ¿no? Entonces es una posición, pues, criticista, es una posición respecto al origen, a la posibilidad del conocimiento, ¿no? ¿Es posible conocer o no? Que defiende Kant. ¿Qué significa fenómeno? ¿Te acuerdas? ¿Qué significa fenómeno?
¿Qué quiere decir Kant cuando dice fenómeno? Lo cognoscible, Claro, lo que se presenta ante ti, ¿no? Lo aparente. Por eso acá dice lo que aparentan, esta es la palabra. ¿No? Aquello que se presenta ante ti, ese es el fenómeno. ¿Y qué es el nómeno? ¿Te acuerdas qué es el nómeno? la cosa en La sí. cosa en sí. La cosa en sí, eso que tú no puedes ver, ¿no? La cosa en sí. Por ejemplo, un nómeno es Dios, ¿no? No lo puedes ver, ¿no? El alma también es un nómeno, según Kant. No lo puedes ver. Bien, entonces, ejercicio 3, alternativa, letra B. Bien, avanzamos. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. Ernesto es un convencido de que se puede conocer las cosas, la realidad y los seres a plenitud, ya que tenemos facultades que nos posibilitan lograr ello, por lo cual hay que confiar en las mismas, en estas facultades, pues el conocimiento mediante aquellas es seguro. De acuerdo con el problema de la posibilidad del conocimiento, el enunciado alude a aquella propuesta que... ¿Cuál es la alternativa correcta, jóvenes? La A, La letra A, ¿cierto? Que podemos llegar al conocimiento absoluto. ¿Bien? ¿Cómo se llama esta posición que nos dice que nosotros podemos sí llegar a conocer? ¿Cómo? El dogmatismo, el El dogmatismo. dogmatismo, ¿no? ¿Quién era el representante del dogmatismo que vimos hoy? ¿Te acuerdas? Tales de Mileto. De Mileto. Tales de Mileto, ¿no? Es posible llegar al conocimiento absoluto. Si Ernesto dice, sí, nosotros podemos conocer, hay que confiar en nuestras facultades, es dogmático respecto a la posibilidad del conocimiento. Bien. Ahora, ejercicio número 5. Bien, se cortó, se cortó. Juan Carlos asegura que todo lo que sabemos de las ciudades y de los países es producto de nuestros viajes, de tal manera que quien más ha viajado por el mundo, más conocimiento posee sobre éste. Por añadidura, no se puede tomar como vivencia lo que nos cuenten los viajeros de los distintos lugares del mundo, porque una cosa es que es lo que nosotros vivimos, vivenciamos, y otra muy distinta es lo que nos cuenten o lo que veamos bajo un simple reportaje. Bien. De acuerdo con la posibilidad del origen del conocimiento, se infiere que la postura de Juan Carlos eh, alude a qué cosa? A la razón como principio de conocimiento, a la experiencia como fuente de conocimiento, a los sentidos como forma de comprensión, a la creencia como posibilidad nociológica o a la inteligencia como fundamento del todo. ¿Cuál sería la alternativa La que B. debemos marcar? La B. la B, La letra B, ¿no? Muy bien. Según lo que nos dicen, ¿no? De Juan Carlos, que es lo que alega, nosotros debemos vivir la experiencia para poder conocer, pues, ¿no? Los lugares, ¿no? Los países, las ciudades, etcétera. Es decir, una posición empirista. Le da mucho relieve, mucha importancia a la experiencia, ¿no? Más que el preguntar, por ejemplo, siempre tienes un amigo que viaja todos los años. No, tú debes ir allí a la realidad y captar a través de tus sentidos, ¿no? Estas experiencias, vivirlas. Y allí tú vas a obtener el conocimiento, por ejemplo, de las tradiciones de estos pueblos, de estas ciudades, de estos países. Bien, entonces, alternativa, la letra B. Bien, sí nos queda, sí, no podemos avanzar. A ver, pregunta número 6. José Alberto asegura que las matemáticas solo son conocimientos que se aprenden con la mente y que no se necesita de los sentidos para ello.
De la misma forma sucede con las entidades metafísicas como Dios, que solo podemos inteligir, o sea, a través de nuestra mente, ¿no? Más no experimentar. De acuerdo con la posibilidad del origen del conocimiento, se infiere que la postura de José Alberto alude a qué cosa, jóvenes, a la razón con la cual podemos descubrir ideas verdaderas, universales y necesarias, a la mente, en la cual se van escribiendo ideas a través de la experiencia, a los sentidos, los cuales son fuente de todo conocimiento, al entendimiento que juzga lo que es real, verdadero e inverosímil, o a la inteligencia que nos permite inteligir las entidades materiales. ¿Cuál es la alternativa? La A. La A. No, si José Alberto nos dice que las matemáticas son solo conocimientos que se aprenden con la mente, y no necesitamos los sentidos. Y también nosotros no necesitamos a los sentidos para, por ejemplo, plantearnos entidades metafísicas. Metafísicas es más allá de la realidad, de lo físico, ¿no? Entidades metafísicas como Dios, ¿no? Él estaría dando cuenta que podemos descubrir ideas verdaderas, universales, como Dios, necesarias a través de la razón, ¿no? Respecto a las posturas de la posibilidad del origen del conocimiento, entonces, ¿con quién estaría de acuerdo José Alberto? ¿Con qué filósofo estaría de acuerdo? Con Descartes. Con Descartes. Se me ha apagado las luces aquí en la habitación. Bueno, con Descartes, ¿no? Por ejemplo, si él dice, necesitamos solamente, ¿no?, la mente para hablar de entidades metafísicas como Dios, él estaría de acuerdo en que nosotros antes de nacer tenemos ya en nuestra mente ideas, ¿no? Como la idea de Dios. ¿Cómo se llama esta acción de nosotros tener ya ideas como la idea de Dios en nuestra mente antes de nacer? ¿Te acuerdas? Ideas ignorantes. Ideas El innatas. racionalismo. Claro, del Ujú. racionalismo. Acuérdate que Descartes realiza una clasificación de las ideas y Dios es una idea innata que está en nuestra mente incluso antes de nacer, ¿no? El innatismo, eso es lo que le critica Locke, ¿no? Con el empirismo Locke le critica eso a Descartes, ¿ya? Entonces, ejercicio 6, alternativa letra A. A ver, seguimos, sí, sí, va. Bueno, ejercicio 7, vamos a verlo rápido. La mamá de Juancito, un niño de 5 años, queda asombrada por la facilidad que tiene de crear personajes que están fuera de la realidad. Cierto día ella le contó a su esposo de este hecho, él respondió aludiendo que es imposible que Juancito pueda inventar tantos personajes y nunca los ha visto ni en la televisión ni en la realidad. De acuerdo con el problema de la posibilidad del conocimiento del enunciado, podemos, bueno, como ya nos falta poco, podemos inferir un sesgo escéptico, ¿no? El padre sería un escéptico, no, ¿cómo es posible, no? Si él nunca ha visto estos personajes, no creo que él pueda llegar a ese nivel de creación, ¿no? Entonces dejo de compartir para inmediatamente compartir las claves de esta semana y están las claves, jóvenes, en su pantalla respecto de la lectura, ¿no? Y de los 8 ejercicios. Bien, entonces esto es todo respecto a la sesión del día de hoy. La siguiente semana vamos a ver epistemología, como ya les comenté, ya estamos entrando a ver las distintas disciplinas filosóficas y la siguiente semana pues estaremos estudiando lo que es la epistemología. Bien, ya en un rato. Bueno, entonces les deseo buenas tardes y nos vemos el siguiente jueves, jóvenes. Hasta luego, muchas Gracias, Miss. gracias, Hasta luego. profesora.
Chao. Muchas gracias.